Y enfocas acá. ¿Ya está grabando? Sí. Listo. Sonido. Bien, muy buenos días, hermanos. Buenos días. Sean bienvenidos en esta mañana. Gracias. Bien, vamos a orar y vamos a colocar este tiempito en las manos del Señor. Amado Rey, te damos gracias, Padre, por esta mañana y gracias por ese día, Señor, en que nos permites estar aquí nuevamente. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia para con nosotros, tu fidelidad, Señor, aún en medio de las crisis, en medio de las adversidades. Podemos, Señor, ver tu mano en todo momento y podemos confesar, Señor, que tú eres bueno para con nosotros. Gracias, amado Dios, porque realmente, Señor, nos has dado más de lo que merecemos. Has dado, Señor, lo mejor del cielo a morir por nosotros, Señor, pecadores, y para que podamos, Señor, vivir la vida que tú quieres darnos, Señor. En esta mañana, Señor, te damos muchas gracias por todo, Padre. Ponemos este tiempo, Señor, en tus manos para la honra y gloria de tu santo nombre, y te pedimos que tú seas, Señor, instruyéndonos a toda la verdad en Cristo Jesús, que por medio de tu Espíritu, Señor, alumbres nuestro entendimiento y nos guíes en toda verdad. Redargúyenos, repréndenos, exhórtanos. Señor, haz en nosotros lo que tienes que hacer por medio de tu palabra, de modo que ella, Señor, produzca en nosotros lo que tú deseas y podamos llevar fruto, Señor, como tú lo quieres, para la gloria de tu nombre. Todo esto en Jesucristo tu Hijo, nuestro amado Señor. Amén. Amén. Capítulo 4, versículo 36. Amén, dice la palabra de Dios. Versículo 36. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Ahora el Señor pasa a instruir a sus discípulos acerca de la obra a la que fueron llamados. De forma general se subraya el campo como todo el mundo, porque la obra se extiende más allá de Samaria y de Judea. El campo podríamos decir que es todo el terreno evangelístico que va hasta los confines de la tierra. Y vemos al Señor pensando sobre la evangelización como cultivando y cosechando lo que Dios ya ha madurado. Este pasaje es una promesa general de ánimo para todos los obreros de Cristo. Parafraseándolo diría: el segador de la cosecha espiritual tiene un oficio mucho más honroso y satisfactorio que el segador de la cosecha natural.
Ahora, ¿qué pasa con el segador según lo que acabamos de leer? Ahí mírelo. Recibe salario y recoge fruto, no solo para esta vida, sino para la eternidad. ¿Y qué mejor fruto que ver almas salvadas, redimidas, rescatadas de la condenación eterna? Es incomparable esa recompensa y sobrepasa cualquier otra. Se dice que el salario de los segadores, es decir, los que trabajan en recoger la cosecha, generalmente es más alto que el de los sembradores y el de los otros obreros. ¿Por qué razón será? Hay que tener cuidado al momento en que recogen porque pueden estropear el fruto. Porque ellos son los especialistas en no echar a perder el fruto, la cosecha. Entonces por eso reciben un mejor salario. Pero aquí el Señor dirá que el que siembra va a gozar juntamente con el que ciega. En lo natural, el que siembra no ve sino la semilla, mientras el que ciega ve todos los frutos de esa preciosa cosecha. Y estas palabras de que el que siembra goce juntamente con el que ciega hacen referencia al gozo común que habrá en el cielo cuando todos los que han trabajado para el Señor finalmente estén allí y vean esa preciosa cosecha que Dios ha recogido durante todos los tiempos. Será un momento glorioso cuando tanto los discípulos del Señor que trabajaron en cosechar y también en sembrar, los profetas del Antiguo Testamento y la iglesia de Jesucristo, estemos allí reunidos con el Señor y veamos todo lo que Él ha hecho. Notemos que en el caso de la cosecha de la que se está hablando aquí, es decir, la de samaritanos, ya alguien había sembrado en ellos la semilla. ¿Por qué? Porque desde la antigüedad ellos estaban esperando al Mesías que había de venir. Y si lo estaban esperando es porque alguien se lo había anunciado, ya se lo había dicho, ya alguien había sembrado esa semilla en estos samaritanos. Y como ya lo vimos, los resultados de la cosecha espiritual no son transitorios sino eternos. Vendrá un día en que todos los que hayan trabajado en la cosecha de Dios, en la viña del Señor, se regocijarán por la eternidad. Aquí en este mundo, el sembrador muchas veces no alcanza a ver lo que hace. ¿Cuántas personas han trabajado durante toda su vida por tener algo, han deseado y se han esforzado durante todo su peregrinar por esta tierra y han deseado ver algo y resulta que se mueren y nunca ocurre lo que esperaban? ¿Pasa? Repetidas veces lo vemos, ¿no? Pero no es así en la cosecha espiritual, porque será una obra eterna. Y por consiguiente, tanto sembradores como segadores
tendrá la certeza de gozarse juntamente al final, viendo el resultado de su trabajo. Si tan solo entendiéramos esto, que habrá un fruto por la eternidad, dejaríamos de preocuparnos tanto por el trabajo, por las cosas de este mundo, y nos enfocaríamos más en las cosas que realmente importan. Dejaríamos de hacer tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corroen y donde ladrones minan y hurtan, y empezaríamos a hacer tesoros en el cielo. Dejaríamos de enfocarnos tanto en suplir nuestros caprichos egoístas y mezquinos y empezaríamos a buscar y obedecer la voluntad de Dios. Encontré una ilustración que me pareció interesante traerla a colación en esta mañana. Sus manos temblaban al poner dentro de mi bolsillo el arrugado billete. Es para misiones, me dijo al oído. Recordé que aquel anciano solo recibía mensualmente $18 como pensión. Lo siento, pero no puedo tomar ese dinero. Yo sé que usted tiene muy poco para sus propios gastos. Entonces sus ojos me miraron fijamente y con severidad cuando me dijo: Pastor, solo porque yo soy pobre, ¿va usted a negarme el privilegio de dar para una causa que amo tanto? Eso es pensar en lo eterno. Eso es despojarnos de lo que tenemos ahora y hacer tesoros donde el Señor nos dice que debemos hacerlo. Ahora, por otra parte, podemos observar según este pasaje que en el cielo no habrá envidias. En el cielo no habrá contiendas, porque tanto sembradores como segadores se gozarán juntamente. Aunque la obra del segador es mucho más notoria que la del sembrador, está perfectamente claro que sin siembra no hay siega. Es lo mismo que hemos venido estudiando en el estudio a los Corintios. Hay órganos en el cuerpo, hay órganos que son menos notorios, ¿no? Todos no pueden ser boca, todos no pueden ser ojos, todos no pueden ser manos. Pero ¿qué sería de un cuerpo sin un hígado? Sin un páncreas. Hay órganos internos en el cuerpo que, aunque no los vemos, están allí y desempeñan una función y un papel muy importante. Y lo mismo ocurre en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Gracias a Dios por los que barren, por los que asean los baños. ¿Sí? Aunque ellos no están parados aquí cada 8 días, pero si no fuera por ese oficio, esa tarea que están realizando, pues seguramente no podríamos tener la misma comodidad para congregarnos, ¿no es cierto? Entonces, mire usted, el trabajo del sembrador es menos notorio que el del segador, pero es completamente igual de importante. Cuidado, no pasemos por alto el trabajo de ninguno, por modesto que sea. Ahora, el texto no está enseñando a que la persona se salve por
los frutos del trabajo en la siega. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que el fruto de la labor trascenderá y será para la eternidad. Qué gran aliento encontramos aquí para nosotros y para todos aquellos que seguramente han estado pescando durante toda la noche y les ha ocurrido igual que a los discípulos. No han cogido nada. Y han trabajado y trabajado y trabajado arduamente y no se ha visto el fruto por ningún lado. ¿Qué pasa si no vemos fruto? ¿Debemos desanimarnos? No debe importarnos, porque igual sabemos por la palabra, por este texto que estamos estudiando en esta mañana, que tanto sembradores como segadores juntamente se gozarán. Versículo 37. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Nuestro Señor aquí cita un proverbio. Otra versión dice: porque en esto resulta verdadero el refrán, de que uno es el que siembra y otro es el que siega. El significado de este adagio es claro. A menudo a uno le toca sembrar el campo, pero otra persona es la que tiene la dicha de cosechar. No siempre el sembrador y el segador son la misma persona. En la vida natural, ¿qué hay que hacer para cultivar? ¿Qué es lo primero que se hace para cultivar la tierra? Prepararla, ararla. Luego de que la tierra ya está lista, ¿qué se hace después? Se siembra la semilla, se empieza a regar, a cuidar, y finalmente en el tiempo específico, en el tiempo señalado, la planta brota y da fruto. Generalmente la cosecha es más grande que la siembra. Y en las cosas espirituales es similar. Alguien trabaja, siembra la semilla, otros la riegan en oración, y finalmente en el tiempo de Dios, en el momento de Dios, se da la cosecha. Es interesante, porque esto ocurre en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro. Uno como sembrador quisiera que la cosecha se le diera por ahí a los 15 días de haberla sembrado, ¿no? Pero no es así. Por eso todo el pueblo del Señor debe trabajar unido en el campo, unos sembrando, otros cosechando. Al final habrá un regocijo mutuo. Mire que los discípulos del Señor en este momento estaban viendo la cosecha, pero más adelante llegaría un momento en donde ellos iban a sembrar y no iban a ver el resultado de su trabajo. Muchos de ellos trabajaron en la viña del Señor, sembrando, después de que cosecharon, y fueron arrancados, quitados de la escena, y no vieron los resultados de lo que hicieron. Por eso, otra vez digo, se hace real las palabras del Señor. Uno es el que siembra y otro es el que siega. Pero algo que podemos poder tener en cuenta y con claridad es que nunca la siembra será en vano. No se perderá la semilla, siempre habrá fruto. Así es en lo natural y también en lo espiritual, en las cosas de Dios. Entonces no nos desanimemos, siempre ha sido así. Aprovechemos la oportunidad de sembrar la semilla preciosa en
todo tiempo, toda sensibilidad, todo momento que haya especial en las almas para que nosotros les compartamos de Cristo, aprovechémoslo. Sería muy trágico que la cosecha no se recoja en el momento oportuno, ¿no? Hablábamos el domingo anterior acerca de eso. Si el grano no se recogía en el momento que era, se perdía. Y sería muy trágico que en lo espiritual, habiendo tanto por cosechar para Dios, las almas no se les diera el cuidado necesario. Ya sea sembrando o segando, ningún trabajo que se emprenda para Cristo será en vano, será un fracaso. ¿Cuántos ministerios han tenido fuerza por alguna persona santa que vivió y predicó, dejando una influencia que se acrecentó después de su ausencia? Trabajaron sin desánimo y aunque no vieron el resultado, lo siguieron haciendo, como Noé. Noé es un ejemplo de esa persona que está ahí trabajando y trabajando durante 120 años y no ve ningún resultado, pero él continúa haciendo lo que Dios le dice que debe hacer. Y así debe ser también para nosotros. Esta es una enseñanza práctica. Debemos continuar trabajando en la obra de Dios sin desanimarnos. No importa si no vemos los resultados. No importa si la gente no nos escucha o si no nos quieren. De todas maneras, nosotros estamos trabajando, es para el Señor y Dios del universo, para el dueño de la viña y aquel que nos ha llamado, Jesucristo. Alguien dijo: en cierta ocasión pude visitar una finca que era famosa por unas plantas exóticas que allí se cultivaban. El dueño las amaba y las conocía a cada una por su nombre. Me enseñó algunas semillas que tardarían 25 años en florecer. Imagínense, tenía unas plantas que tardarían 25 años en florecer. El hombre tenía cerca de 77 años y no podía ver algún día la belleza de ellas, pero otras personas sí lo harían. Interesante. Y esto es un motivo de aliento para nosotros. Puede que no veamos el fruto de nuestro trabajo, puede que no veamos lo que estamos haciendo para Dios. Sin embargo, como ya lo dije, no nos desalentemos, no nos desanimemos, porque seguramente otros más adelante algún día lo verán y será de bendición para ellos. Versículo 38. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Ese yo que aparece ahí es enfático. ¿Quién está diciendo yo os he enviado? El gran yo soy, el dueño de la viña y de todo. Él es el que nos dice yo los he enviado. Es interesante que cuando algo está a punto de cumplirse en la Escritura, ya se da por hecho. Y así aparece en muchos pasajes. Porque cuando Dios emprende algo, puede considerarse como realizado y terminado. Ahora el Señor aclara el refrán del versículo anterior y entonces le dice a sus discípulos que eran enviados a cegar una cosecha espiritual
a la que no habían dedicado trabajo alguno. Otros hombres lo habían hecho. ¿Quiénes eran los que habían trabajado en el pasado? ¿Quiénes habían trabajado para que los discípulos llegaran a ver la cosecha? Los profetas del Antiguo Testamento, aún el mismo Juan el Bautizador. Ellos estuvieron trabajando allí, arando, sembrando la semilla y no vieron nada, pero después llegaron los discípulos y vieron que mucha gente llegaba a Jesucristo. Los discípulos estaban a punto de entrar en el campo de la siega y el Señor deseaba que supieran esto, que entrarían a trabajar en las labores que ya otros habían iniciado. ¿Por qué razón el Señor permite que unos sean los sembradores y otros los segadores? ¿Por qué generalmente los sembradores no son los mismos segadores? ¿Qué ocurriría si alguien siembra y también cosecha? Se vuelve vanidoso. Sería motivo de orgullo. Entonces las personas dirían, por mi ministerio fue que esta persona llegó a los pies de Cristo. ¿Y lo han escuchado? Hay mucha gente que lo dice. Fue gracias a mi ministerio. ¿Sí? En tal evento hubo 15,000 salvos. Y después de un año de hacerle seguimiento se da cuenta que de los 15,000 no hay ninguno. Todos están perdidos y más mundanos que nunca. Habría motivo para la vanagloria y el orgullo. Por eso, muy pocas almas son jamás salvadas por el ministerio de una sola persona. En la mayoría de los casos, hemos escuchado el Evangelio de parte de muchas personas. Entonces, llegamos a la conclusión de que el que ha hecho todo ha sido Dios. En mi experiencia personal ocurrió de esa forma. Una vez a alguien le preguntaron, dijeron, bueno, ¿quiénes participaron en su conversión? Y este hombre dijo, pues en mi conversión, Dios y yo. ¿Dios y usted? ¿Cómo así? Dijo, sí, Dios siempre me buscó, siempre estaba detrás mío allí, poniéndome situaciones, personas, Dios siempre estaba, y yo siempre estaba haciendo todo lo contrario, tratando de no obedecerle, de no seguirle, de ir en contra. Pero realmente es Dios el que lo hace todo. Por eso el apóstol Pablo lo dice, no se trata de Pablo ni de Apolos, sino de Dios, porque Él es el que da el crecimiento. Es Dios el que hace las cosas. Y si entendemos eso, nunca habrá motivo para exaltarnos o para sentirnos vanagloriosos por lo que hacemos en la obra de Dios. Apenas somos obreros y labradores de su mies. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me ha dicho todo lo que he hecho. Ahora el evangelista pasa de hablar de las palabras del Señor a la narración de lo ocurrido en la ciudad de Samaria. Con el resultado sencillo del testimonio de esta mujer, dice que muchos samaritanos creyeron. ¿Qué fue esta
esta mujer a decir allí a los samaritanos? Vengan que les voy a explicar el misterio de la Trinidad. ¿Qué dice el texto? Me ha dicho todo cuanto he hecho. Ella simplemente habló lo que el Señor hizo en su vida. De una manera valiente, sencilla, fue y testificó a sus conciudadanos. Y mire lo interesante que esta mujer no tenía ninguna capacitación teológica, no había estado en ninguna escuela rabínica, tal vez seguramente no había pisado ninguna universidad, y de pronto ni hasta un colegio. Pero ella solamente se limitó a decir lo que el Señor Jesucristo había hecho en su vida. Y eso fue tremendo, fue un impacto en aquella ciudad. Las palabras de esta mujer. Esto debería alentarnos a cada uno de nosotros a ser sencillos y valientes en nuestro testimonio cristiano. Es interesante que el Señor allí tampoco obró ningún milagro. Allí en Samaria Jesús no hizo ningún milagro como lo hizo en Caná de Galilea. Y sin embargo vemos a estos samaritanos reconociendo la verdad y recibiendo a Jesús con los brazos abiertos. Tenemos aquí un agudo contraste. Mientras los judíos, que eran los líderes religiosos, que tenían todo lo relacionado con Jerusalén y el templo, que eran los entendidos en las escrituras, rechazaron al Señor, mientras que estos samaritanos despreciados, esta raza mezclada, mestiza, les sobrepasaron en espiritualidad y en fe. Interesante, ¿no? Dice también nuestro texto, creyeron en él por la palabra de la mujer. Esto nos habla de la importancia del testimonio humano acerca del Evangelio. Dios podría salvar a mucha gente tan solo con aparecerse en una nube y hacer que todos crean momentáneamente. ¿Sí? ¿Dios podría hacerlo? Claro que sí, porque Él es Dios y es todopoderoso. Pero ¿por qué no lo hace de esa forma? Porque no es el propósito. Porque a Él le ha placido salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación del Evangelio. Ese es el método que Dios utiliza para salvar a los hombres. Por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La forma como Dios salva a los hombres es por medio de la predicación de nosotros. Esa es la forma como Dios lo hace. Entonces, por eso es importante el testimonio humano. Miren el caso de que estamos tratando aquí. La palabra de una mujer, una débil mujer, se convirtió en el instrumento para fe de muchas almas. Aunque esta mujer no tenía mucho razonamiento ni desmedida elocuencia, sin embargo, habló lo que el Señor hizo en su vida, y esto fue suficiente para que Dios obrara y utilizara ese testimonio que ella estaba dando. Nunca despreciemos a los instrumentos que el Señor usa, porque si esta mujer no hubiese hablado, los samaritanos no habrían llegado a Jesucristo.
Ahora, algo interesante que también podemos notar es que la mala vida anterior de esta mujer debió ser conocida por todos sus conciudadanos. ¿Será que los vecinos de ella sabían qué clase de mujer era? Sí, claro. Y que ella llegara a donde ellos a decirles: he hallado a alguien que me ha dicho todo cuanto he hecho. Ese alguien debería ser especial. Ese alguien no era una persona común y corriente. Ese alguien debería ser a quien ella de una manera discreta les estaba enfatizando como el Mesías, el Cristo. Y vemos que la fe de los samaritanos, aunque era débil, fue una fe auténtica. En el libro de Hechos de los Apóstoles se nos dirá más adelante que después del día de Pentecostés, ¿recuerdan a un hombre llamado el evangelista Felipe? Allí en Hechos de los Apóstoles. Este hombre fue allí a predicar a Samaria. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con los samaritanos? Por medio de la predicación de Felipe, después de Pentecostés en Hechos de los Apóstoles. ¿Rechazaron? ¿Rechazaron el mensaje de Felipe? ¿Se convirtieron a Cristo? Una hermosa obra empezó en aquel lugar. Entonces vemos que la conversión de estas personas fue auténtica. Versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Sin importar la reputación de la mujer, muchos aceptaron su invitación y fueron al encuentro con Jesús. Realmente los samaritanos estaban maravillados con el Señor, al punto que le rogaban, le urgían suplicantemente que por favor se quedase con ellos. Y vemos aquí una gran diferencia entre los samaritanos y los gadarenos. Mientras los samaritanos le pedían al Señor suplicantemente que se quedase con ellos, los gadarenos le rogaban para que se retirase de sus tierras, de sus contornos, según Mateo 8:34. ¿Y qué ocurre como petición a esta petición que le hacen al Señor? Según lo que acabamos de leer, dice que se quedó allí 2 días. 2 días tremendamente preciosos, especiales, donde seguramente el Señor compartió con estos samaritanos y tuvo tiempo para evangelizarles, para hablarles de muchas cosas. Imagínense cómo serían estos días de especiales para estas personas, poder compartir con Cristo. Cuán privilegiada fue esta gente pasar 48 horas recibiendo la luz de Jesucristo. Le invitan a compartir y a experimentar el ministerio del Señor entre ellos. Ahora, hay algo interesante, y es que mientras en Sicar, en Samaria, donde vemos que se recibe el mensaje de Cristo, hasta el día de hoy es una ciudad floreciente y muy próspera, mientras que ciudades como Corazín, Betsaida, que fueron lugares en donde despreciaron al Señor, podemos decir que ya han desaparecido casi completamente. No hay nada de esas ciudades. Pero Sicar fue una ciudad que aceptó a Jesucristo, y aún el testimonio de ella permanece hasta el día de hoy, como lo digo, porque es una ciudad próspera y floreciente. Interesante. Entonces, como reflexión práctica para nosotros podemos pensar: ¿somos como los samaritanos o somos como los gadarenos?
¿Deseamos a Cristo entre nosotros? ¿Queremos tener comunión con Él? ¿Queremos disfrutar de su enseñanza? ¿Estar allí aprendiendo cada día más de Él? ¿O somos como los gadarenos que preferían a sus cerdos sucios y repulsivos? Los gadarenos le pedían al Señor que por favor se fuera, porque preferían a sus cerdos. Y también ahí tenemos un contraste: Jesucristo o los negocios. O preferimos a Cristo o preferimos a las cosas terrenales y mundanas. Porque recordemos que dice la palabra que no podemos servir a dos señores. Versículo 41 y 42 y termino. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aquí vemos la soberanía de Dios al salvar las almas. Muchos creyeron por la palabra de la mujer, otros por la palabra del mismo Señor Jesucristo. Y debemos de tener cuidado en no limitar al Espíritu Santo pensando que actúa de una sola forma. Muchas veces decimos: es que Dios salva de esta forma y debe hacerse así. Pero vemos por la Biblia que no es así. Dios actúa de diferentes formas y su gracia es polifacética y multiforme. El apóstol Pablo dice: hay diversidad de operaciones. Dios, el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Algunas personas se convierten repentinamente e instantáneamente. Hay otros que se desarrolla lenta y calladamente. Algunos, como a Lidia, Dios les abre el corazón de una forma suave, mientras que a otros, como el carcelero en Filipos, lo hace por medio de un violento sobresalto. Finalmente, todos son llevados a la fe y todos son llevados al arrepentimiento. Podemos preguntarnos nosotros: ¿amamos a Cristo? ¿Nos hemos convertido a Él? ¿Odiamos el pecado? ¿Estamos viendo el fruto del Espíritu en verdadera justicia y santidad? Si es así, podemos dar gracias a Dios y no desanimarnos. En el versículo 42, los samaritanos, como ya lo observamos, confiesan abiertamente su fe en Jesucristo. Es realmente algo maravilloso oírlos. Es un testimonio muy claro el que dan acerca del Señor. Parece ser que no albergaban ninguna duda en cuanto a la salvación, porque por las mismas palabras del Señor creyeron. Y dan un testimonio que es completamente digno de atención. Dicen: este es verdaderamente el Salvador del mundo. En ningún otro pasaje en los evangelios aparece una declaración tan clara y plena del oficio del Señor. Ahora, como ya lo dije, notemos que el Señor no realizó allí ningún milagro. Solamente habló y por medio de su palabra ellos escucharon
y creyeron. Mientras a los judíos que vieron a nuestro Señor obrar grandes milagros y le oyeron predicar durante semanas y seguramente meses, se mantuvieron duros e impenitentes, reacios y hostiles para con el Señor, vemos a estos samaritanos que no vieron ningún milagro, no presenciaron nada extraordinario y aún así, con todo, creyeron al escuchar al Señor solamente 2 días. Aquí vemos claramente la absoluta soberanía de la gracia divina. Y damos gracias al Señor por las formas como Él actúa y por lo que Él hace. Así muchas veces no lo entendamos, así no lo veamos. ¿Recuerdan lo que hablábamos acerca del nuevo nacimiento? El viento sopla de donde quiere y nadie sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido de arriba, de lo alto, del Espíritu. Dios obra de maneras que solo Él sabe por qué lo hace así.